Daniel en un momento, el profeta dijo que íbamos a tener 70 años de cautiverio y vamos el año 68, así que quedan 2 años. Mm, Ya sabía. claro. Nunca estuvieron perdidos, nunca estuvimos ni Mm, vamos a estar perdidos en los ajá. tiempos. Pero lamentablemente el enemigo siembra esa confusión y entre la confusión, una de las cosas que no tenemos que caer es cómo se marca el mes. El mes se marca con la luna nueva. Ujú. Eso dicen las escrituras. Bienvenidos a otro programa de Misteriando con Víctor. Estamos acá en la cuarta edición, gracias a Dios va fluyendo esto, no estamos teniendo baches grandes, digamos, podemos mantener una constancia, que es lo que queremos. Y el hermano hoy me va a traer un tema del que no sé nada, o sea, los temas anteriores tenía cierta idea de qué era lo que me iba a hablar, entonces yo me imaginaba el hilo conductor que teníamos que seguir. Ahora lo único que él me dijo es, vamos a hablar de los tiempos. ¿Qué será lo que me quiere contar el hermano acerca de los tiempos? Lo vamos a ver en el programa de hoy. Buenas, Kimei, y saludos a todos. Sí, la idea es poder profundizar y que en este momento lo que hagamos sea, por un lado, informativo, que hay muchas cosas que uno va aprendiendo a medida que va creciendo y que si tenemos esas herramientas es más fácil de entender las escrituras. Mm, Y tiempos quiero hacer de una manera más abarcativa, todos los tiempos que hay en las escrituras. Así que bueno, por ahí la idea es ver cuál es el concepto de un día, de una semana, de un mes, de la hora, del año, de un jubileo, de un shemitá, mm. de las fiestas. Hay distintos tiempos. Lo que querés lograr entonces, y por consiguiente yo te voy a acompañar en eso, es que después de este programa por ahí la gente tenga más conocimiento acerca de los tiempos que se describen en la palabra, porque hay tiempos como ese jubileo que hablábamos el programa pasado, pero que por ahí nadie se puso a ver cuánto tiempo era y para qué servía y eso. ¿Y de qué maneras? Porque, por ejemplo, por decir algo, en las fiestas de la Pascua aparecen horarios, la hora nona, la hora sexta, y nosotros lo decimos de oído, pero cuando lo profundizamos y entendemos cómo se dan esos horarios, no necesitamos estar buscando en un apunte Claro, claro. qué momento del día era. Entonces la idea es que podamos entender algunos tiempos en las escrituras. O sea que después de este programa se nos va a facilitar a todos leer la palabra. Sería la idea. Sería la idea, muy bien. Bueno, no sé cómo querés encararlo el tema. Y el primer pasaje que quería marcar es en el primer libro de la Biblia, en Génesis, el capítulo 1 de Génesis. Léelo vos mientras yo busco porque Bueno, después te acompaño con la lectura. ok. Vamos a leer desde el verso 1, dice así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ujú. Este texto, conocidísimo por todos, nosotros tenemos varias formas como de escudriñar, de estudiar la palabra de Dios. Una es de la manera más literal, como se la contamos a algún chico, ¿no es cierto? Cuando está aprendiendo, le leemos la historia de la creación y le decimos, el primer día Dios creó esto, el segundo esto. Bueno, lo llevamos de esa manera, literalmente como lo leemos. Ujú. Pero hay como distintos niveles de estudio. Ujú. Si uno se empieza a meter, un hermano me decía, si uno lee entre líneas, se pueden dar cuenta que hay más cosas y hay conexiones que aparecen en las escrituras. Por mencionarte una, para que podamos entender de esto, es que cuando
habla que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, empieza a nombrar alguna serie de palabras que representan algo que menciona el profeta Daniel. Dice que la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas cubrían las haz del abismo. Ujú. Cada una de estas palabras representa a cada uno de los 4 reinos que habla Daniel, que se iban a levantar en la tierra. Desordenada Babilonia, y así vas una por una hasta llegar a Roma, que es el abismo. Y vos decís, nah, no puede ser así. Mm. Sí, es así, es así. Es más, hay un 5.º reino, Mm. dice Daniel, y justo el pasaje termina diciendo, y el Espíritu de Dios se movería sobre las faz de las aguas. Si queremos leer las Escrituras, tenemos que usar eso, usar fe y saber que Dios la dejó de una manera humanamente, me gusta decirlo siempre, imposible. Claro, sí, por ahí un poco lo que a veces se hace complicado de entender en algunas escrituras, eh, cuando vos lo lográs entender, te hacen darte cuenta, como lo decía alguna joven de acá, cuando te explota la cabeza, decís, está esto por esta razón. O no sé Claro. si es esta razón, pero tiene esta conexión. Y encontrar esa conexión por uno mismo es por ahí lo que te hace darte cuenta de eso que decís vos, de que no puede ser diseñado por una persona sola esto, o por un grupo de personas. Es demasiado, o sea, uno en la actualidad con toda la tecnología que tiene y todo el tiempo que tiene, lo encuentra como de casualidad. Y dice, ¿quién se le puede haber ocurrido hacer esa conexión? Y vos me decías que las literaturas encima de otras Mm. religiones, claro, tratan de poner frases lindas, pero ¿cómo decías? Claro, sí, lo que te decía antes del programa es que por ahí leyendo textos religiosos de otras denominaciones que pretenden ser también textos sagrados, como los que tenemos acá en la Santa Biblia, eh, es una experiencia interesante leerlo y que se lo recomiendo a la gente, incluso de nuestra propia denominación, que lo haga. Es interesante porque son textos muy lindos, que te dejan enseñanzas, te dejan los principios que ellos tratan de transmitir y todas esas cosas, eh, pero son historias que carecen de detalles tan particulares que en nuestras escrituras están, como por ejemplo, el padre del hijo del tal, los hijos que tuvo, la edad que los tuvo, cuánto vivió, de qué tribu era, todos esos detalles que por ahí nosotros cuando leemos la historia decimos, ay, qué aburrido esto, quiero pasar a la parte que pasa algo, ¿viste? No a los datos, eso. Pero esos datos justamente son por ahí lo que te hacen Marcan la darte cuenta diferencia. la diferencia que hay entre un texto escrito para enseñar a la gente, para convencer a la gente de algo, y el texto que tiene profundidad. El texto que vos, después de años de leer, decís, ah, pero mira, esto estaba por esto. ¿Y quién se le ocurrió hacer eso? Y a quien te dice, no, no es importante, Mm, o te dice cómo vas a ver lo de los números, los nombres, ajá, si está escrito en la escritura es importante. mm, Un pasaje dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. mm, Si hay genealogías escritas, son importantes. claro, Algún sentido y algún propósito tienen de claro, enseñanza para nosotros. Es útil por algo. sí, A veces no alcanzamos a entender. Va, nunca vamos a llegar al nivel, ¿no es cierto?, del conocimiento que Dios quiere mm, llegar con todo esto a nosotros. Pero tenemos que tratar de ponerle de nuestra parte y ponerle sentido. Y vos cuando estudias esto, de esa manera, leyendo entre líneas y buscando, te das cuenta que el primer día, que lo primero que preguntás a alguien, ¿qué creó el primer día? Que leíamos recién. la luz. Crea la luz. Mm. ¿Y qué más crea? Crea algo más. No, no se me fue el verso, no, no me acuerdo qué. Cuando lo lees, dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, y la mañana un día. Ujú, Entonces lo que sabemos ahí es que aparte de crear la luz, que es lo que te lo dice de manera literal acá, sí, lo que crea también Dios es el tiempo, ujú, porque antes de eso había una eternidad. Había una eternidad y a partir de este momento hay tiempo, existe el tiempo. Y de hecho son días literales de los que habla. No está hablando de millones de años, porque te menciona de tardes y mañanas. Y eso lo hace, por ejemplo, en la historia de Daniel, el capítulo 8, que está la profecía de los 2300 días, dice de tardes y mañanas. Y esa profecía se cumplió y fue literal, de tardes y mañanas, de ajá. días completos, 2300 días completos. Claro, no es como por ahí otras partes que hablan de días, pero de manera metafórica, porque O el día, proféticas. o proféticas, porque el día de reposo, el séptimo día, es un solo día, pero proféticamente está anunciando el milenio, El 1000 años. milenio.
pero vos decís que hay una diferencia. O sea, podemos diferenciar nosotros cuando leemos cuándo están hablando de profecías o metáforas o como le quieras decir, y cuándo están hablando de literalmente Sí, días, 24 horas. sí, ese sería un ejemplo. Daniel 8:14 que dice eso, 2300 días Mm, de tardes y mañanas. mm, Te hace em, ese detalle. Sí. Si no estuviese de tardes y mañanas, podríamos estar hablando Ujú. de días Y eso es algo proféticos. que vos decís, ¿no? O es una postura que vos tenés. Que si hay un detalle que vos pensás que, o sea, parece innecesario, tenés que Es justamente el que tenés que enfocarte. Ese estudiar. es el que tenés que enfocarte. Si te da un nombre, si te da un lugar, si te da números, lo que fuese tenés que estudiar. ¿Por qué Rico y el Lázaro? ¿Por qué uno tiene nombre y el otro no? Ajá. Bueno, esos detalles hay que estudiar. Ujú. Y el que te dice que no es necesario, vuelvo a lo mismo. En la escritura es Todo lo que está necesario. aquí. Sí. Y esos son por ahí los que te hacen ver esas, como decías vos, esas explosiones en la Mm, cabeza, que encima cuando lo encontrás por vos mismo, mm, es, cambia totalmente. Claro. Por ahí todo el mundo lo sabe, pero cuando lo encontrás vos, eso te queda grabado y no se te borra jamás. Mm, Y bueno, volviendo a esto, sabemos entonces que crea Dios la luz y crea el tiempo. Y el tiempo para nosotros está limitado. Para nosotros, porque podemos leer acá Eclesiastés 3.1. Vamos a leer. Si querés buscar vos Dale, Génesis 1.14 antes que yo lea Eclesiastés. dale. Génesis. ¿Lo leo nomás? Sí, léelo. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Ahí tenés. Dios crea esos astros en el cuarto día. Ujú. Lo hace en el cuarto, pero el tiempo ya existe desde el primero. Ajá. Muchos dicen, no, no puede ser porque si recién a partir del cuarto existen los astros. No, Ajá. pero desde el cuarto Dios nos dio las herramientas para medirlo, pero el Ujú. tiempo ya existe desde Claro, el día 1. claro, obvio. Ya existe. Estas son herramientas para medir el tiempo. El sol, la luna y las estrellas. Ujú. Lo dice ahí. ¿Qué tiempos menciona? Dice, nuestra versión estaciones, que son la palabra que aparece en hebreo es moadín, que significa tiempos señalados, que Ujú. son las fiestas solemnes. Días, Vos decís que ya de este verso, con esa palabra te estaba diciendo que una de las razones por las que creó es para saber cuándo son las fiestas las solemnes. fiestas solemnes. Mm, La palabra, como te decía, mm, que menciona ahí directamente en el hebreo es moadim, ajá, que son tiempos señalados, ajá, tiempos específicos, sí, algo ya marcado por Dios fijo. ajá. Días y años. Si lees en Levíticos 23, que es el conocidísimo, búscalo Los también así conozco. antes de que pasemos a... Levítico 23, que de principio. El 4 podés leer. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Bueno, primero, cuando lees todo ese capítulo, aparece otra vez esa palabra, Moadim, Ajá. para relacionarlo y que... Este en sus tiempos es el Sí, mismo del claro, Génesis. para relacionarlo y saber que estamos hablando de lo mismo, que es Ujú. para marcar las fiestas. Ajá, Pero a su vez podés ver esto también, las convocaciones santas, las cuales proclamaréis no en cualquier momento, ajá, en esas fechas señaladas, sí. en esos tiempos específicos ya marcados por Dios, que no se pueden mover, no lo podés cambiar a tu elección porque Dios lo estipuló de esa manera. Y este capítulo 3 de Eclesiastés dice, el verso 1 empieza diciendo, para todas las cosas hay sazón y todo lo que se quiere debajo del cielo, o debajo del sol también, tiene su tiempo. El versículo 11 en adelante dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y aún el mundo dio en su corazón de tal manera que no alcance el hombre la obra de Dios desde el principio hasta el cabo. Yo he conocido que no hay mejor para ellos que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma, beba y goce del bien de toda su labor. He entendido, y esto lo dice Salomón, el más sabio de todos, dice, es como decir en palabras nuestras, recién ahora me doy cuenta, después de todo lo que sé y todo Ajá. eso, he entendido que todo lo que Dios hace, esto será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, hácelo Dios, para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Entonces,
Bueno, lo primero que hay que saber, todo lo que está debajo del sol tiene tiempo. Ujú, Dios está por encima del sol, Dios ujú. está por encima de todo. El tiempo a Dios no lo regula, no lo limita. A Ajá, nosotros sí. Tenemos fecha de caducidad claro. y lo tenemos que saber y tenemos que aprovechar ese tiempo. Eh, hay tiempo para todo, dice. Bueno, una de las cosas más importantes que tenemos que ver ahora es, hay tiempo para las fiestas, hay tiempo en nuestra vida, distintas etapas, y si las conocemos y sabemos qué es lo mejor, bueno, lo vamos a aprovechar. Así que la idea de hoy es ver y hablar de esos tiempos. Ujú. Y vos me decías o me preguntabas algo de esto, de este pasaje, de aquello que fue, ya es. Es que sí, ese verso nunca lo terminé de entender porque uno, digamos, como vive la vida, piensa que lo que va a pasar mañana es algo nuevo o que las cosas históricas que fueron sucediendo fueron sucesos nuevos. Pero eso parece decirte, no, esas cosas importantes, por ejemplo, no sé, algo que es re importante para nosotros, que Israel se haya hecho nación, es algo que ya pasó y que va a volver a pasar. Y vos decís, pero ¿cómo lo entiendo eso en la vida real, digamos? Y que pasa así, pero lo mismo, le tenés que poner sentimiento y le tenés que poner fe a esto para entenderlo. Eh, lo que estamos viviendo nosotros ya se vivió antes. Y de hecho todas las historias tienen como que se repiten. Lo podemos ver en las mismas fiestas que veíamos, que tienen un cumplimiento pasado, uno futuro. Lo podemos ver en cosas de esta misma. No puede ser una simple coincidencia que la destrucción de de los dos templos que se realizaron en Israel Mm, por pedido de Dios, hayan sido destruidos en el mismo mes. Y es el mismo mes en que muere Aarón, el más representativo dentro del templo. claro, Era el que auspiciaba ahí. claro, somos sacerdotes. Sí. No puede ser que Noé a los 480 años haya empezado a construir el arca en un mes y lo haya terminado en otro mes, y que cuando lees la historia de Salomón, el capítulo de Primera Reyes 6 dice que a los 480 años de la salida de los hijos de Israel de Egipto, en el cuarto año de Salomón, Ujú. o sea, el 480 te Sí, sí, menciona, sí, ¿para qué sí. te lo menciona? Claro. Es Y el y mismo ahí vamos. año, Eso es lo que uno tendría que hacer. ¿Para qué te lo mencionan? claro, es el mismo año que tenía Noé cuando empieza a construir el arca, el mismo año que empieza Salomón a construir el templo, en el mismo mes lo hacen y lo terminan en el mismo mes No, y con la misma altura. O sea, vos empezás a ver que hay coincidencias, que no son diseñado, meras sí. coincidencias, y que se repiten. Sí, sí. Y que la palabra que siempre uso, y vamos a verlo creo una cantidad de veces en este estudio, es humanamente imposible. Claro. Coincidencias humanamente imposibles. Solamente te tenés que creer y saber que lo está haciendo Dios. Sí. Así que bueno, viendo esto, pasamos a este pasaje ahora para empezar a ver de los tiempos que vamos a ver primero, como está establecido por Dios. El día empieza por la noche. Ajá. Y tenemos que leer Juan 9:4. Ese te tocaría leer. Ok. Juan. Uy, Mientras lo buscas, una de las cosas que yo me anotaba es, sí. en Hebreos dice, entre tanto se dice hoy, bueno, en el pasaje dice, no endurezcáis vuestro corazón. Entre tanto se dice hoy, entre tanto existe el tiempo, porque venimos de un momento anterior a la creación que no existía el tiempo, era una Ajá. eternidad. Y nosotros vamos rumbo a eso, que es difícil de que entre en la cabeza. Pero entre tanto que hay tiempo, que existe el tiempo, entre tanto que se dice hoy, Claro. hay que aprovechar, porque va a llegar un momento que va a ser una eternidad. Vamos a eso nosotros. O para, como veíamos en el estudio pasado, o para una vida eterna, O para condenación. pero eterna. Sí, Ya no va a existir más el claro. tiempo. Y eso por ahí es un poco difícil de siquiera imaginarlo, porque uno, digamos, está acostumbrado a vivir el tiempo todos los días de su vida, a sentirlo, a que sea parte de la experiencia humana que uno tiene. Pero claro, hay cosas, por ejemplo, todas las cuestiones con Satanás, con los ángeles, con su orgullo, con todo eso pasó antes de que existiera el tiempo. Antes de que Pero exista el tiempo. pasó. Y Satanás tuvo tiempo, entre comillas, de ser el más grande de todos, de creérsela, de que lo expulsaran. O sea, todo eso pasó como sucesos, pero antes de que hubiera tiempo. Y en la cabeza no entra como Sí. se explica eso. Pero bueno, es eso, es parte de lo como Dios ve la creación y Pero como nosotros hoy vemos. está la oportunidad y te dice, entre tanto
Se dice hoy, entre Ajá. tanto existe este tiempo, Ajá. bueno, trata de mejorar, trata de pensar, trata de meditar. Vamos rumbo otra vez a la eternidad. Ajá. Y bueno, para empezar esto, empezamos con Juan 9:4, que Sí. dice, Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy en el mundo. bueno, hasta ahí. Lo importante que marcaba en este pasaje, que en ese momento, imagínate, al no haber luz artificial, la luz artificial lo más parecido era una luz de una vela, Claro. no se podía trabajar. Entonces se aprovechaba al máximo las horas de luz de día. Sí. La noche viene cuando nadie puede trabajar, dice ese pasaje. El que voy a leer yo, que está en Lamentaciones 2:19, dice, levántate, da voces en la noche, en el principio de las velas, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. La palabra vigilia viene de ahí, de velas. Mm. La noche, cuando llegaba la noche, está dividida en las escrituras por vigilias. Sí. He leído un poco así por internet qué piensan de las vigilias. Creen algunos que habían 3 vigilias, otros que los romanos inventaron que habían 4. Bueno, hay como distintos pensamientos. En las escrituras aparece cómo estaba dividida la noche. Así que lo primero que tendríamos que saber es cómo arranca la noche, Ujú. en qué momento arranca la noche, en qué momento termina, y cómo es esta división de vigilias, que esa palabra, como decíamos, viene de esa raíz de velas. Ajá. Yo hubiera intentado adivinar que vigilias tenía que ver como que en este momento tenés que ir a vigilar, como es oscuro, de si no vino un enemigo. Bueno, no vino nadie. Bueno, ahora viene la próxima, tenés que ir y vigilar a ver si viene un enemigo. Yo pensé que iba por ese lado. No, seguro, Ah. y lo repetí 2 veces encima, es de velar, viste que en la noche vos Ah, decís velar, no de vela. velar, Vela dijiste. sí, Ah, vela, pero igual vela, velar, sí. de velar, de la palabra Ah, velar viene tanto, sí, la palabra vigilia sí, y las velas. sí. Y lo que hacían las personas que guardaban las vigilias era quedarse un turno y vos decís, ¿cómo pensás? ¿Cómo hacían para saber cuándo terminaba el turno y tenían que venir el otro? Claro. Eso está en las escrituras marcado también. ¿Cuántas vigilias habían? Habían 4 vigilias, Ujú. que las vamos a leer. Eh, por ejemplo, vamos a saltar a Salmo 94, ese sí lo puedes leer. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Ahí está. Ahí lo primero que nos marca es que la noche tiene más de una vigilia, Claro, porque este dice como una de las vigilias de la noche. claro, claro, obvio. O sea, la noche está dividida en vigilias. Mira, y este es el verso que dice Pedro después. Sí, Mira, no lo- sabía que estaba ahí. la mayoría de las cosas que dice Pedro Ajá, las saca de textos de... el Antiguo Testamento. Sí, sí, es más, cuando dice sed santo porque yo soy santo, lo saca ahí Claro, de Levíticos, de la ley sí. de vianda. Bueno, en este caso, lo que sabemos es que la noche está dividida en vigilias y que en Marcos 6:48 dice así: y los vio fatigados, bogando, y porque el viento les era contrario, y cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre la mar y quería precederlos. O sea que por lo menos hay 4 ahora. Ahora ya sabés que hay 4. Cuando lees Ajá, la historia te das cuenta que ya estaba por empezar el día. ajá. Eh, y de hecho, hay más pasajes de esto, no lo vamos a hacer cansador, ¿no es cierto? Pero uno que me gusta porque le pone nombre a cada una de las vigilias. Ujú. En este mismo libro de Marcos, el capítulo 13, si lo querés leer vos, 13:35, te menciona las 4 vigilias y a cada una de ellas les pone un nombre. Marcos 13. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Ahí está. Primero pensá esto. Ujú. El pasaje empieza diciendo, velad. Velad lo hacés de noche, que es Sí, lo que obvio. veníamos viendo antes, que se usan velas. Ujú.
Te dice, velad porque no sabéis cuándo viene. Mm. Y ahora te van a mencionar las 4 vigilias con el nombre de cada una de ellas. ¿Tenemos una imagen para poner? Tenemos una imagen. Bien. Velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Bueno, acá, al anochecer, Ajá, a la medianoche, sí. al canto del gallo o a la mañana. Ujú. A la mañana, que menciona la palabra a la mañana, Sí, muchos pasajes va a decir la palabra a la mañana y tenemos que saber si está hablando de parte de la noche o de parte del día. claro. Porque si no prestas atención a este detalle que está diciendo de velada y que te lo está marcando que es de noche, Claro, podríamos pensar que cuando habla de la mañana acá está hablando de parte del día de luz. sí. Y no, Claro. Puede ser, por ahí me estoy mezclando la historia, pero cuando van las mujeres a ver a Jesús, era de mañana, dice el verso, pero era de noche, porque no veían ella. bueno, esa Esa mañana mañana era de noche. era la parte de la noche. Ajá. De hecho, el alba, que ya empieza a haber claridad, Mm, el alba es un momento corto sí. en la transición, ¿no? Entre la noche y el día, que hay claridad, ya se ve, Ah, pero todavía no salió el sol. ajá. Un ejemplo es cuando Jacob lucha con el ángel. Ah, Despunta el alba, le dice. sí, pasa cuando raya el alba, Sí. pero cuando sale el sol, después de pelear y que rayó el alba y que lo bendijo, sale caminando y ahí después dice y sale el sol. Ajá. Según las escrituras, el día arranca cuando sale el sol. O Claro. sea, el alba, cuando hay luz, o el crepúsculo sería ese, Sí. es parte de la noche. Mira. O sea, hasta puede haber luz y sigue Sigue siendo siendo de noche. parte de la noche. Para las escrituras. Como estamos diciendo, eso está bueno para aprender por ahí o tener una herramienta más para estudiar. Pero ¿por qué decimos eso? Porque los astros son los que marcan los tiempos. Ujú, No es porque haya luz o no haya luz. claro. Lo que marca el inicio del día es el sol, Sí. que es una estrella encima. Hasta la ciencia ya lo ha descubierto. Ajá. El sol es una estrella y cuando sale el sol empieza el día. Antes de que salga el sol hay un ratito de luz, que es el alba, pero es parte de la noche. Ahora la pregunta, Guimei, primero que ya sabes que la noche está dividida, y ahí te lo muestro en esta imagen. Esperala. Acá está. Bien. Ahí están las 4 vigilias. Sí, sí, veo bien. Y nosotros tenemos cada una de esas vigilias, las dividimos de manera exacta acá en este dibujito. Ujú, Pero yo lo que me preguntaba es, nosotros estamos acostumbrados a decir, y hacemos bien, eso lo digo, hacemos bien como iglesia, de que vamos a recibir el sábado a la puesta de sol. sí. Pero, según las escrituras, lo que marca el comienzo de la noche, el comienzo del día, porque el día empieza de tarde y después de mañana, ¿no es cierto? No es que se oscurezca o no, o que se ponga el sol. Lo que marca el inicio son los astros, que en este caso es cuando sale la primera estrella. Ajá. Pero esa primera estrella sale unos segunditos después de que se oscurece. Sí. Así que está bien que nosotros asistamos y nos congreguemos a la puesta de sol, porque tenemos que recibir, decimos nosotros, el día. Estamos unos Sí. segunditos antes de que Claro. aparezca la estrella. Claro. Pero la noche está marcada por una estrella. Pensá que hay lugares que hay días enteros de noche Sí. o, o semanas que son solo luz, no hay noche. Sí, sí. Eh, si no hubiese una estrella que marca el inicio y si nos guiáramos solamente por la puesta de sol, no sé, no durarían días, un ayuno por decir algo. Ajá, claro. Eh, Uy. no sé, es Claro. una forma de verlo. Sí, sí. Pero la estrella sale igual. Claro. Y de hecho, lo que estábamos hablando recién, y que te voy a marcar un pasaje, por ejemplo, Lucas 2:8, si querés. Porque ¿cómo sabía la gente de esa época si no tenían un reloj, un despertador, cuándo cambiaban las Claro. vigilias? Lo que marcan las horas, tanto de día como de noche, son las estrellas. Ajá. El sol es una estrella y marca las horas del día. Porque sale, hace un recorrido, que en las escrituras también dice, el mismo Salmo 19 dice
que sale a su recorrido de todos los días el sol. Y en ese recorrido, lo más común para nosotros, en nuestra época, es que cuando el sol está arriba, es el mediodía. Ajá. Pero en todo ese recorrido, cuando sale el sol, apenas sale, empieza el día. Sí. Es la hora cero, por llamarlo de alguna Sí, manera. sí. Y ahí depende de los grados, va cambiando el horario. Hay en las escrituras un reloj muy conocido, el reloj de Acaz, que depende de la sombra que proyectaba, y muchas culturas lo han copiado eso, Sí. desde egipcios, los aztecas, los mayas, no sé, muchos lo han copiado. Ajá. Ese reloj de Acaz era un reloj solar, ¿no es cierto? Solar, sí. Depende de la posición del sol, le marcaba qué hora era. Claro. Que ahí es cuando él le pide, cuando le dicen que pida cualquier prueba, ¿no? De que Sí, Dios le está hablando, le dice que la sombra como que... vuelva atrás, 10 grados. Claro, dice o que vaya para adelante o que vuelva atrás. Y él dice, no, no es tan difícil que vaya para adelante, porque naturalmente va. Pero que vuelva atrás no creo que se Es pueda. imposible, Claro. dice. Y bueno, esa fue la señal que hizo Ajá. Dios. Dios puede mover eso. Sí. Pero a lo que vamos con eso es que ese es un ejemplo, nos lo citamos ahora el pasaje, pero claramente entendés que durante el día las horas se medían por cómo avanzaba el sol. Ujú. Y de noche lo que marcan los tiempos son las estrellas. Los que, no sé, los navegantes usan las estrellas para guiarse Sí. como ubicación, porque como tienen un recorrido y siguen siempre ese recorrido, con las estrellas toman alguna que esté... Sí, la famosa Cruz del Sur creo que es. En este hemisferio se toma la Crux del Sur, Sí. pero allá es la Osa Mayor. O Ajá. sea, se toman para ubicarse. Pero Dios no le inventó para eso. Ajá. Lo leíamos hace un momento. Tanto al Sol, a la Luna y a las estrellas, Dios les dio la función de marcar los tiempos. Ujú. Y bueno, el tiempo que marcan, uno de los tiempos que marcan las estrellas son los horarios. Ahí si lees ese pasaje. Lucas 2:8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Hasta ahí. ¿Está ahí? Por ahí, lo primero que sabés de esa historia es que esos pastores tuvieron el privilegio de conocer a Jesús Ujú. de nacido. Sí. Y de hecho, lees un poco la historia también y ves que esos sabios de Oriente, o como le llaman justo en esta época, los magos, Los Reyes Magos. los Reyes Magos, llegaron a poder ver el nacimiento de Jesús porque seguían una estrella. Ujú. Una estrella marcó un tiempo especial que era el nacimiento de Jesús. Claro. O sea, sí que marcan tiempo las estrellas. Es un pasaje muy claro para Sí. ver que marcan tiempos. Y estas personas que estudiaban y que seguramente vienen de descendientes o del lugar donde estuvo Daniel cautivo, allá en Oriente, con sus amigos, que dicen que de esos nombres de esa época les pusieron los nombres, los famosos nombres Melchor, Gaspar y Baltasar. Baltasar es de Belsasar, Claro. bueno, Mirá, Melchor es no sabía de... eso. Sí, de que por ahí sacan los nombres, dice. Y que eran, no dicen las escrituras que eran tres, pero por como llevaron tres regalos, Claro. sacan que eran tres. Y que uno era negrito. Y uno era negro, dice. Bueno, pero volviendo al tema importante, una estrella marcó el tiempo del nacimiento de Jesús. Ujú. Otro pasaje que tengo acá marcado es, si quieres buscar vos, Apocalipsis 22:16. O no, busca mejor Jueces 7:19. Jueces 7:19. Yo busco el de Apocalipsis. ¿Lo leo nomás? Léelo. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas. Ahí está. Fíjate que llegan al principio De la guardia de la medianoche. de la guardia de la medianoche Ajá. y acababan de renovar los centinelas. Sí. Por un lado, volvés a ver que la tenía muy clara esa gente sin un reloj o un celular como Ajá. nosotros, Sí. sabían exactamente los horarios. De hecho, un trabajo para la casa es, en el pasaje anterior de Lucas que leías, que guardaban las vigilias de la noche. Velaban y guardaban las vigilias. ¿Por qué se guardaban las vigilias? Ujú.
y tuvieron ese privilegio grande de ver ese momento los pastores. ¿Lo estás asociando con la noche de la velada? No, 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 Ah, no, dejo de tarea dale, para dale. que busquen porque tiene que ser algo distinto a velar. Dice, Sí. velaban y guardaban Ajá. las vigilias de la noche. Y acá esta gente, lo mismo, lo que eran centinelas estaban ahí para proteger al pueblo, ¿no es cierto? Tenían que Ujú. estar ahí mirando de que no venga nada en contra del pueblo. Nosotros estamos mandados a ser centinelas de guardar a nuestro pueblo, de ver las cosas malas que vienen para que no ingresen. Es una protección para vos y para todo el pueblo. Y acá en Apocalipsis 22:16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente y de la mañana. Ujú. En algunas versiones El directamente himno lo no ponen por la mañana, aparece. sí. Acá aparece que Jesús está representado en la estrella resplandeciente, que es la que sale y que marca el comienzo de la noche, Mm, y de la mañana, que esa estrella es el sol. sí. Por eso aparece en pasajes como que dice, eh, que está muy bueno como lo combina, porque Malaquías, el último capítulo de Malaquías, que es el último libro, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, dice, y nacerá el sol de justicia. Ajá. Y el capítulo que le sigue, que es el primer verso de Mateo, el primer capítulo de Mateo, dice la genealogía de Jesús, de Sí, dónde nació Jesús, ese sol, claro. que nosotros sabemos que habla de Jesús, del sol de justicia. Sí. Acá Apocalipsis lo menciona de la misma manera. Jesús representa esas dos estrellas. La estrella resplandeciente, la que aparece para marcar el comienzo de la noche, Mm, y la que sale al comienzo del sí. día. Pero hay algo curioso ahí que creo que con los jóvenes lo sacamos, que es que esa estrella es también la que representa a Satanás, ¿no? Porque Eh, no es el el lucero lucero, el y, lucero de la y mañana. Lucifer viene de ahí, del lucero. Sí, sí, sí. Es una cosa misteriosa, misteriosa esa Sí, sí, de... sí, sí. Hay que leer otra vez Ezequiel 16 Sí, y, sí. bueno, y perdón, Ezequiel 28, Isaías Ajá. 14, que habla de todo eso. Pero bueno, volviendo acá. Entonces tenemos que las estrellas, damos algunos pasajes nomás para que vean que hay, pero hay más cosas, relación de las estrellas, cómo marcan tiempos. Mm. De hecho, en el video anterior también decíamos que las constelaciones, cada una de las constelaciones aparece justo en un mes Ujú. de esos 12 meses. Siguiendo por esto, vemos esta segunda imagen que te muestro. Entonces tenemos las 4 vigilias, algo que está muy bueno de saber que entre estas dos vigilias tenés la medianoche, un tiempo que sucedían cosas. Por ejemplo, el ángel heridor vino a la medianoche, Claro. pero no vino más o menos, se cumplió y es, los tiempos en las escrituras son exactos. Ahí, claro, la medida de tiempo más corta que existía en ese momento de medida era Ujú. la hora. Sí. Eh, por eso Jesús decía, la hora ha llegado en que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores. Jesús Sí. murió en una hora ya establecida, pero por si se quiere, uno sabe que estaba hasta el segundo, hasta la milésima de segundo en que tenía que suceder eso. Ujú. Pero como era la medida de tiempo más corta, marcada en ese momento, Jesús decía eso, la hora ha llegado. Claro. Eh, Eso aparece no solo en la época de Jesús, en los salmos aparece. Por ejemplo, el Salmo 105 dice, y hasta que llegó la hora, hablando de José, y lo soltaron a José. O sea, Mm, ese tiempo viene de muchos años atrás. mm. Pero seguimos, ya tenemos marcado por lo menos que tenemos 4 vigilias, la noche está dividida en, si dice medianoche, esa es la mitad de la noche. Ujú. Se puede dividir en 2 noches, la noche se puede dividir en 2, Sí. una parte Antes de la antes de la medianoche y después. y después. Entiendo. En 4 vigilias, Sí. pero también tiene horas. Tiene 12 horas. La noche. La noche tiene 12 Ajá. horas. Vamos después a leer algún pasaje de eso. Pero hasta acá la idea era poder ver esto. Y vamos a empezar a ver ahora la parte del día. Ujú. Ahí en esa imagen. Mira, acá tengo el pasaje, si lo queréis leer, 2 Reyes 20:11. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Ah, claro, es lo que hablamos.
lo que Ujú. hablábamos. Bueno, eso es para marcar tan solo lo que veníamos diciendo, que el día está dividido en horas y que la manera de marcar esas horas era con el sol. Ujú. Igual que la noche, una estrella marcaba los distintos horarios y había en ese recorrido, cuando llegaban al centro del cielo, era la medianoche. Cuando el sol está en el centro, ese es el mediodía. También un horario que aparece en las escrituras, el mediodía. Mm. Pero vamos a leer un pasaje en Mateos 29. Pasa igual que en lo otro que hemos propuesto. Hay muchos pasajes para leer. Mm. Mateos 29 dice, y viniendo los que habían ido cerca de la hora 1/10, recibieron cada uno un denario. Acá cuenta el relato, toda la historia, que fueron a buscar gente para trabajar. Ah, Unos sí. llegaron a la primera hora, otros a la hora, como decía, a la hora nona, a la sexta, bueno, así, Sí. y hasta que unos llegaron a la hora 1/10. 1/10 es la hora 11. Sí. Y dice, le reclaman, ¿cómo se les va a pagar a ellos lo mismo que a nosotros, que ellos trabajaron solamente 1 hora? Ajá. Ahí está claro que si llegan Que, a las claro. 11 y trabajan solo 1 hora y se les paga lo mismo que los que trabajaron todo el día, Sí. sabemos que el día tiene 12 horas. 12 horas. Y Jesús lo dice en una oportunidad. ¿O no sabéis que el día tiene 12 Es horas? verdad, está el verso. Está el pasaje. Sí. Bueno, en esta imagen que te presento, lo que están son las 12 horas. Ajá. Y qué fácil al final de entenderlo. Para tener una idea general y llevarlo a nuestros días, vos marcas a las 6 de la mañana, Sí. que es más o menos el horario que en Israel sale el sol. Esa sería, se empezaría a contar desde ahí. Esa sería la hora cero, por llamarla de alguna manera. Claro, en nuestro reloj moderno. Sí. Llegás a las 7 de la mañana. Sí. Esa sería la primera hora. Ajá. A las 8, la segunda hora. Sí. A las 9, la tercera hora. Sí. Que nosotros conocemos la escritura a la hora tercia. Claro. O la hora tercera. Son las 9 de la mañana. Ajá. ¿Y te das cuenta? Es fácil. O sea, el truco es poner Saber el cero o empezar cuándo a sale el contar. sol. Claro, que sería las 6 de la Las mañana. 6 más o menos, sí. Bien, y de ahí nomás sumás. Claro. Después está la hora cuarta a las 10 de la mañana, la hora quinta a las 11. La hora sexta son el las mediodía. 12. Son el mediodía. Ajá. Entonces, si vos lo sabés de esa manera, no es muy difícil de que lo puedas sacar. Y no Claro. tenés que tener un Claro, machete porque, ahí. por ejemplo, cuando lees un poco de la historia de lo que se llama la pasión de Jesús, que te cuentan como que y a la hora tercia, a la hora cuarta, como que muy detallado cada cosita, pero yo que no entiendo ese horario no entiendo nada, o sea, no me sirve de nada el dato que me están dando. Claro. Ahora el dato es más fácil Ajá. de ubicarlo. Tenés, es más, la hora novena o la hora nona, que es una que se menciona muchísimo. Ajá. Cuando seguís este mismo lineamiento, si las 12 eran la hora sexta, las 13 horas de nuestra sería la hora séptima, las Sí. 14 horas la octava, las 15 horas, las 3 de la tarde, Sí. serían la hora novena o la nona. Ajá. Se termina siendo más fácil. Claro, claro. La idea de esto es poderlo ubicar. Hay muchas cosas que ver. Yo tenía anotado... Che, esto me lo puedo imprimir y poner en la Biblia, ¿eh? Sí, Es lo podés es tener. un buen recurso. Está bueno. En lo que es el cielo hay muchas cosas que suceden y en lo que es el ecosistema, en lo que es... Hay muchas cosas que analizar. Otra cosa que hay cambios como en el año, hay solsticios, hay equinoccios, que acá me anotaba. A nosotros por ahí nos llega más cerca para poderlo llevar a las escrituras, los equinoccios, porque los equinoccios que marcan otoño y primavera nos dan justo donde están las fiestas. ¿Qué es un equinoccio? Bueno, el equinoccio, mira, yo me lo anotaba, marcan las estaciones de otoño y primavera y nos dan 2 veces al año un día de misma cantidad de luz, de día que de noche. De hecho, O sea, son 12 horas clavadas el día y la noche. claro, sí, dicen que, por lo poco que leí ahí de eso, es que el día como perfecto, que tiene justo 12 horas de noche Sí. y 12 horas de día exactos, Yom Kippur. Mira. Que está bueno de lo que hablábamos antes. Sí. Pero bueno, volviendo a todo esto, el día también se puede dividir en dos, porque tenés el mediodía Ujú. de un lado y del otro del mediodía tenés para dividirlo mañana y tarde, Sí. por si se quiere, de ahí sale todo. Ah, de ahí se divide mañana y tarde, Sí. de antes de las 12, después de las 12. Lo podés dividir igual que a la noche,
que está dividido en 4 partes la noche, que eran 4 vigilias. Sí. También el día se puede dividir en 4, que serían 2 mañanas y 2 tardes. Entonces, cuando lo dividís así y sabés que desde las 0 horas hasta las 9, la primera mañana, de las 9 a las 12, la segunda mañana, de las 12 a las 3, la primera tarde, y de las 3 a las 6 de la tarde, la segunda tarde, hay pasajes que dicen entre las 2 tardes. Ajá. Ah, por ejemplo, Pascua. Claro. Y entonces Es más fácil de entender eso es más también. fácil. Y la división está bastante clara por lo mismo que hacíamos a la noche. O sea, las 2 tardes sería, vos dijiste al mediodía, vos tenés la segunda mitad Dividís del el día. día, en el mediodía puedes Sí, dividir el día en 2, sí, en mañana y tarde. sí. Pero a su vez, como pasaba la noche con las vigilias, La tarde la podés dividir en 2 también. la tarde la puedes dividir en 2 y la mañana la puedes dividir en 2. Claro, o sea que sería acá, a ver, déjame ver, dividir esto, 1, 2, 3. Sería que antes de las 3, entre las 2 y las 3 de la primera tarde y entre las 3 y las 6 de la segunda tarde. Sí, Y ahí es cuando pasaba, por ejemplo, el sacrificio del cordero. sí. Pero ¿por qué las escrituras dirían entre las 2 tardes y no dice solamente la hora nona o novena? Eh, no sé, ¿tenían un margen? Porque la hora nona es toda una hora. Sí. Y entre las 2 tardes es exacto un Ajá. momento acá. Ajá. No sé cómo explicártelo con palabras mías. Que si vos decís, y a la hora nona lo van a sacrificar, vos podés hacer a las 9:30, por decir una cosa. La hora nona es toda una hora. Claro. Y, Y la idea y, era que sea todo exacto. claro, y entre las 2 tardes no había Ajá. margen. Era ahí, Ajá. antes de que, cuando está terminando la primera parte de la tarde Ajá. y antes de que empiece la segunda. Para Entiendo. mí sería como para marcar de más exactitud. Claro. Como eso que leíamos en la vigilia de la noche, que estaban justo haciendo las guardias, Sí, que de paso también tenés que saber que hay una de las vigilias que es del canto del gallo, sí. que en el relato que hacíamos de Pedro, el canto del gallo, muchos dicen, en la ciudad no habían gallos. Sí. O sea, seguramente lo que estaba haciendo mención era de la persona eh, que gritaba o el centinela que marcaba ese horario Mira. y que se le llamaba gallo. Bueno, Hay teorías de eso. sí, lo que sí es claro y que hasta en la ciencia hoy hacen experimentos con eso, a un gallo lo llevan a un lugar que no puede ver el cielo, Sí. igual sigue cantando como que si tuviese un reloj incorporado Claro, claro. al mismo horario. Sí, 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 sí. Bueno, hay cosas que no se pueden creer, pero que en la naturaleza están. ¿A qué hora canta el gallo acá? ¿Cuál es la hora del canto del gallo? Las 3 de la mañana. Las 3 de la mañana, porque a mí yo tenía gallos antes y me despertaban re de Y madrugada. después cantan una cantidad de veces, Sí, no es sí, sí, sí. que... Pero mirá, de ahí, en esta imagen que también Uh, podemos compartir, esta está intensa. esa está buena, pero es muy difícil de compartirla con todos. Ajá. En una imagen sí se puede. Ahí puse varios pasajes de, por ejemplo, la Pasión de Cristo. Sí. Porque la Pasión de Cristo empieza con eh, que dice en Marcos 14, 17, al atardecer se hace el acto del pan y del vino. Ajá. Ya cuando empieza la noche es eso. Sí, sí. Al atardecer es al anochecer, que decías vos de la primera vigilia. Sí. Entonces la podés ubicar y sabés dónde está hablando. Marcos 14:30 ya dice, esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 2 veces, le Sí. dice a Pedro. Sigue un poco más adelante, 14 de Marcos 32, hora en Getsemaní. El 14:41, Judas lo entrega Sí. para que se cumplan las escrituras, dice. Después dice que llevaba al sumo sacerdote, y yo me imaginaba siempre eso como de día. Pero cuando vos ubicás los acontecimientos, esto pasó de noche, Claro. pasó antes del canto del gallo, o sea, en Claro, horarios claro. muy de noche. Sí, sí, la película lo tiene bien entonces. La famosa película de Mel Gibson tiene bien los horarios Claro, porque... porque la negación de Pedro viene después de que lleven a Jesús al sumo sacerdote. Sí. Y la negación de Pedro es a las 3 de la mañana. O sea, al sacerdote lo llevan antes de las 3 de la mañana. Ajá. O sea, vos empezás a ordenar todo eso y te sirve para entenderlo. Sí. Canta el gallo, por la mañana es llevado a Pilato, pero cuando dice por la mañana no está hablando del día, sigue hablando de la vigilia de la noche, de la última vigilia que se le llama la vigilia de la mañana. Claro. Entonces eso sigue siendo parte de la noche. Sí. Pilato lo entrega a Herodes, bueno,
se le pone la corona de espinas luego de azotarlo. Simón de Cirene vuelve del campo. ¿Eso a qué hora es? Ahí sí ya pasa parte del día. Ajá. ¿Viste? Y lo empezás a acomodar y podés tener toda la secuencia. Pero tenés que tener este orden de marcar las 12 horas de noche Claro. y las 12 horas del día. Claro, claro, eso es lo que te decía. Esta historia está muy detallada de los tiempos, pero si no sabes cómo leer los tiempos no te sirve de nada. Sí, Los detalles exacto. no te sirven, te pasan Exacto. por arriba. Así que hasta ahí podemos ver que está muy bueno el entender cómo se divide el día, Ujú. que te da más facilidad de entender esa historia que para nosotros es crucial, ¿no es cierto? Sí, sí, De sí. la pasión de Cristo, como se Y le después llama. ya te podés meter, digamos, a lo profundo, profundo con esto, porque vos podés empezar con eso a sacar cálculos de la comparación entre el sacrificio de la Pascua cuando se hacía a lo que le pasó a Jesús cuando le pasó. Y también podés meterte en lo por ahí más polémico de cuándo ¿Cuándo murió sucedió? y cuándo Resucitó. resucitó, sacando esta cuenta. O sea, eso ya es, digamos, con esta herramienta te puedes meter a cosas más interesantes. Está muy bueno, sí, Ah, sí, sí. Pero bueno, inicialmente ahí tenemos una base que se puede extender mucho más. mm. Y bueno, acá lo veías un poquito. Sí, Se sí, puede veo extender todos los capítulos que tenés ahí, lo veo. muchísimo más lo que es la división del día. Ujú. De hecho, acá tenemos apuntado, para después el que lo quiera leer, en Éxodo 12:6 que dice, habéis de guardarlo hasta el día 14 del mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo entre las 2 tardes. Ajá. Porque si no, ¿cómo lo explicás ese pasaje? Pero ese mismo pasaje te da pie a saber que hay 2 tardes y Ujú. hay 2 mañanas, que de Ujú. esta manera es que se divide. Pero bueno, inicialmente lo primero que hay que entender, Dios creó, leíamos, a los astros para marcar Moadín, que eran días señalados, Sí. días y años. Ujú. Pero vemos que hay divisiones también aparte de los días, antes de pasar al año, que vamos a estudiarlo, pero esa sería para el otro Ah, capítulo. bien, ya me estás poniendo una secuela en la mesa. Sí, 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 sí. Está muy bueno ese. Y también creo que no es tan difícil, pero hay a veces diferencias con eso. Pero bueno, se salvan todas con las escrituras. Eh, una de las divisiones que nosotros tenemos hasta el día de hoy y que el enemigo ha tratado de cambiar es el concepto de semana. Ajá. Las semanas son, nosotros hoy la conocemos, conjunto de 7 días. Sí. Y en la creación que leíamos en el primer capítulo de Génesis lo menciona día por día lo que creó Dios y que el Ujú. séptimo reposó. Sí. Pero esa semana de días, en muchas instancias de la historia de la humanidad han tratado de cambiarla. No sé si sabías eso. Muchas instancias. Sí, quisieron cambiarlo a semanas de 10 días, por ejemplo. No, o sea, no lo sabía, pero ahora mientras vos me lo decías lo estaba pensando, digo, ¿y qué pasa con la gente que no sigue, digamos, la Biblia, digamos, de los hebreos, de los judíos? Quisier- ¿Cómo hacían para organizarse en la semana? es que quisieron cambiarlo. Ajá. Quisieron cambiarlo y entiendo y creo yo que era una herramienta del enemigo para la confusión. Ajá. Intentaron cambiarlo por 10 días, que tenga una semana, Sí. o por 6. No pudieron, Ajá. no pudieron. Y vos cuando te metés en internet y buscás quién estipuló la semana de 7 días, Sí. te dice internet que los que lo impulsaron fueron los babilónicos. Ajá. Eh, ¿Por qué? No saben muy bien, pero estiman que por la luna. Y sí, es por la luna, pero Sí. no fue impuesto por los babilónicos. Ajá. Yo lo que me anotaba acá, se establece por Dios los 7 días de la semana. Y por más que el hombre intentó cambiarlo, no, prevaleció siempre lo establecido desde la creación. Y aunque ahí crean que los de Babilonia lo inventaron, no fue así. Nosotros lo podemos ver que Dios, una de las herramientas que nos dejó para medir el tiempo es la luna, y la luna cada 7 días hace un cambio. Ujú. Empieza luna nueva, 7 días después eh, creciente, después llena, después menguante. Ajá. Y así cada 7 días. Cada 7 días, aproximadamente, ¿no? Ajá. Eso tiene un sentido hasta en la agricultura, que todas las escrituras tienen un sentido. Recién leíamos que los pastores que guardaban las vigilias fueron los que tuvieron la posibilidad de ver eso. Ujú. Y acá es lo mismo. Esas personas que nosotros creemos que eran como ignorantes, en esto tenían mucho más conocimiento que nosotros. Ujú. Veían el cielo y ya sabían el Claro. tiempo. Eh,
Génesis 2:3 dice que Dios bendijo el día séptimo y descansó. Cuando dice el día séptimo, la palabra que aparece para séptimo es eso, de 7. Sí, Pero cuando dice descansó, dice Shabbat. Los primeros 7 días no tienen nombre en las Sí. escrituras, pero acá dice que el día séptimo descansó sí. en nuestras versiones. Directamente en el hebreo dice Shabbat, que es como lo llamamos nosotros, sábado. Sí, Y en cualquier cultura hasta se usa ese término, ¿no es cierto? claro. Em, y bueno, la diferencia que hay hoy, a mí me quedaba grande, leía esto, según muchos, y hasta hay una norma para eso, dice, el día lunes es el primer día de la semana en la mayoría de los países del mundo, Ujú. y según las normas internacionales para la representación de fechas y horas, ISO 8601, esto es lo habitual, tanto en Oriente como en Occidente. Ajá. Que el lunes sea el primer día, pero el domingo es el primero en realidad. El Yo cuando primer, era chico en mis calendarios decía domingo el primero. No sé ahora cómo será, no me he fijado. pero fíjate, cuando nosotros decimos que tengas un buen fin de semana, Ajá. ¿cuál es el fin de semana? ¿Sábado y domingo? ¿Sábado y domingo? Ajá. ¿Pero por qué si el domingo es el primer día? Y Claro. nosotros lo Ya lo decimos decimos tan automática. naturalmente Claro, que vos sabés que cuando te hablan del fin de semana hablas del sábado y del domingo. claro, juntos. Pero el domingo es el primer día de la semana. Claro. ¿Lo podemos ver en las escrituras? Claro. Ahí me anoté un pasaje, si lo querés leer, A ver, en Marcos 16:2. Vamos a tratar de hacerlo resumido esto del... dale. Marcos 16, 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Bueno, este pasaje al que se lo preguntemos cuando habla del primer día de la semana y cuando lees todo el contexto, todos entienden que de lo que está hablando es del domingo. Y de Ajá, hecho, los mismos que impulsan que el día de guardar es el domingo es porque dicen, este es el domingo y bueno, por eso y en las demás, porque hay muchos pasajes así, ajá. que hay uno que menciona que se había oscurecido y ya se había puesto de noche del primer día de la semana Mm, y seguían los discípulos ahí estudiando y una persona que estaba en ese lugar, se durmió y cayó y bueno, Ajá, te dice, no, fíjate que el primer día de la semana, el domingo, se juntaban a estudiar, entonces ese era el día de reunión, el ajá. domingo, los discípulos lo cambiaron. Y no, cuando vos tenés el concepto de que el sábado empieza la puesta de sol y termina cuando a la puesta de sol del otro día, cuando Ajá. sale la primera estrella en Sí, realidad, y ellos guardaron todo el sábado y se extendió el discurso, dice, sí. hasta la noche del domingo. La noche del domingo es, El principio del domingo sería. claro, el Claro. principio. Entonces no es que guardaban el domingo, Ajá, guardaban el sábado, pero se les extendió el discurso. Tenían claro, a Pablo ahí que les predicaba, querían escucharlo y claro. pasaron de largo. Claro, pero vos lo que señalás es por ahí lo irónico de decir, para sostener la postura de que el domingo es el día que se empezó a guardar después de Jesús, dicen, no, cada vez que dice el primer día está hablando del Del domingo, domingo, pero en los calendarios, digamos, estamos poniendo el domingo como el último día. como el último. Es toda una Ajá. confusión que está tan natural en nosotros que no nos damos Claro, cuenta, como sí, te nunca decía. había pensado eso de fin de semana. Pero No lo voy a bueno, decir más, no voy a decir nunca más ahora fin de semana, ya está. por el sábado decir. Sí. Bueno, pero decíamos, o sea, los tiempos están marcados por los astros. Ujú. Eso lo dicen las escrituras. Toda esa división está hecha así. Y los cambios de 7 días, lo único que lo puede llegar a marcar es la luna, que tiene ese cambio cada 7 días. Y que en la suma de esas 4 veces que sucede, Ah, forma el mes. sí, Que de hecho, la palabra mes es luna sí. en hebreo. Ah, ¿en serio? ¿Sí? No sabía. En las escrituras no solo habla de las semanas, de días, sino también lo hace de semanas de años. Ajá. Antes de terminar lo de la semana, podés ver en el capítulo 25 de Levítico, que lo vamos a hablar también porque habla de los Shemitah y de los jubileos, Ujú. habla de semanas de años. Sí. O sea, en las escrituras no solamente tenemos semanas de días, sino que hay semanas de años. Ajá. Pero tenés que entender el concepto de semana que es del número 7. Sí. Esa es la manera que se divide. Pero decíamos, y te lo voy a leer, lo tengo acá marcadito, Si me lo decís así es porque es muy revelador ese verso. si lo querés leer, y bueno, este lo dejé marcado para que alguno
nos escribe y nos diga, ¿cómo van a leer eso? A ver. Está en Eclesiástico. Porque Eclesiástico es de los que están ahí que no saben si van o no van en Claro, los que criterios. llaman libros apócrifos. Apócrifos, sí. En la mal llamada Biblia católica, pero Ajá. es judía nomás. Ajá. El capítulo 43 de Eclesiástico dice, hablando del sol, de la luna y de las estrellas, dice así: orgullo de las alturas, hablando del sol primero, Ajá. firmamento de pureza, tal la vista del cielo en su espectáculo de gloria. El sol apareciendo proclama a su salida: qué admirable la obra del Altísimo. En su mediodía reseca la tierra, ante su ardor, ¿quién puede resistir? Se atiza el horno para obras de forja, 3 veces más el sol que abraza las montañas. Vapores ardientes despide, ciega los ojos con el brillo de sus rayos. Grande es el Señor que lo hizo, y a cuyo mandato emprende su rápida carrera, de la que hablábamos hoy, el sol. Ahora la luna. También la luna sale siempre a su hora, para marcar los tiempos, señal eterna. De la luna procede la señal de las fiestas, astro que mengua después del plenilunio. Lleva el mes su nombre. Crece ella maravillosamente cuando cambia, enseña del ejército celeste que brilla en el firmamento del cielo. Ahora las estrellas. Hermosura del cielo es la gloria de las estrellas, orden radiante en las alturas del Señor. Por las palabras del Señor están fijas según sus orden, y no aflojan en su puesto de guardia. Bueno, acá entre otras cosas, claro que es, yo me lo notaba un poco, tiene que llamar la atención que justo la palabra luna se use para mes. Ajá. Así que bueno, ahí pasamos ya a la tercera división que tenemos por hoy. Y acá con esto cerraríamos para entrar en lo que me interesa a mí por ahí, es en el resto, en las fiestas, Ajá. en los años, Sí. en los Shemitah, que prácticamente no se lee, y en los jubileos. Ajá. Esos serían los tiempos que trataríamos de entender con esta, ¿cómo se podría decir? ¿Herramienta? Sí, con esta herramienta que tenemos ahora nueva de uso. Bueno, está muy bueno. Entonces, lo que hicimos en el programa de hoy, no sé si querés agregar algo. Quiero hacer un repaso para verlo. Termino con lo del mes. Dale. La idea es terminar con lo del mes, Dale, dale. como para, bueno, para que quede claro lo que sería el día, la semana y el mes. Y cómo Está están bien, hasta mes vas a divididos llegar y después el año y las fiestas y eso es lo siguiente. después. Muy bien, Exacto. dale, dale. Decíamos que, bueno, sale de ahí de esa palabra. Lo llaman los judíos Rosh Hodesh, que significa cabeza de mes. Cuando Ajá. sale cada luna nueva. Sí. Lo que marca el mes es la luna. Y hay 12 meses. Como decíamos antes, hay 12 constelaciones que marcan cada mes Yeah. y que cada una seguramente representa cada tribu de Israel. Leíamos recién Eclesiásticos como decía esto también, hablando de estos astros. Y hay un detalle que a mí me interesa muchísimo que vos y los que están del otro lado sepan, porque dentro del calendario de Dios, que es perfecto y que nosotros creemos que Dios no va a permitir que nadie lo cambie ni lo tuerza, y muchos creen, no, hay años perdidos, estamos perdidos, guardamos la fiesta por fe porque a veces se corre la luna, no podés ni siquiera pensar en eso, y mucho menos decirlo. Nunca va a permitir Dios que su pueblo esté equivocado en los tiempos. No lo permitió ni en los cautiverios. Le dio sabiduría a unos jóvenes, a Daniel y a sus amigos, para que sepan más que los magos, que los astrólogos, que lo que hubiese ahí. 10 veces más conocimiento. Los pastores, decíamos, gente común. Adán, ¿cómo contaba sus años? Claro. Un conocimiento que le dio Dios. Y nunca, como te decía, ni siquiera en los cautiverios, ni siquiera cuando estaban en Egipto. Porque el pasaje del capítulo 12 de Egipto, de Éxodo, dice, y cuando el mismo día que se cumplieron 430 años, al día siguiente salieron los hijos de Israel. O sea, sabían el día preciso en que habían entrado, que había pasado todo eso, el día preciso en que salieron. Claro. No, nunca estuvieron perdidos. Es más, Daniel en un momento, el profeta dijo que íbamos a tener 70 años de cautiverio y vamos el año 68, así que quedan 2 años. Ya sabía. Claro.
Nunca estuvieron perdidos, nunca estuvimos ni vamos a estar perdidos en los tiempos. Pero lamentablemente el enemigo siembra esa confusión, y entre la confusión, una de las cosas que no tenemos que caer es cómo se marca el mes. El mes se marca con la luna nueva. Eso dicen las escrituras. Hay un pensamiento de una corriente que se llama caraíta, que dice que en realidad la luna nueva no es la que está totalmente oscura y que no se ve. Que tenían que mandar a 2 testigos que la vean, y cuando tenía un hilito, recién ahí empezaba el mes. Entonces desplazan todas las fiestas Ese poquito. 2 días Sí. para que esté ese hilito ahí. Sí. Cosa que en las escrituras no aparece en ningún lado. En ningún lado que se tenía que ver un hilito, ni que 2 testigos, ni nada. Porque de hecho, el año pasado lo que les pasó a esa corriente de caraítas que dicen que lo tienen que ver sí o sí, el clima no estuvo propicio y no se vio. Cuando se tenía que ver el hilito, ellos no lo vieron. Lo vieron 2 días después. O sea, siguieron contando 2 días después de la luna nueva, pero sin verla, que ellos afirman que la tienen que ver. No entiendo, o sea, ponele, si vos por ese entendimiento guardás las fiestas 2 días después, que no las vieron, pero Igual la igual guardaron. dijeron, bueno, pero estamos 2 días, así que Estamos bien. estamos bien. Claro, al final Al fue. final es lo mismo, pero lo corré 2 días. Lo corrieron 2 días. Claro. Así fue. Pero a ver, ¿en qué, si no hay en la escritura una base para eso, en qué se basan? ¿Tradición? ¿Alguna tradición? ¿De dónde sacan que se tiene que ver una franja de la luna? No. Es un pensamiento que dice, y te convencen, porque te dicen, tenés que tener un testigo para verla, porque si no, ¿cómo sabes? Y te dicen que mandaban a 2 testigos a las montañas para que avisten y den señales. Bueno, hay todo una forma de explicación de eso. Pero no con la Biblia. Con la Biblia, con un solo pasaje podés refutar eso, que es el que te quiero compartir. ¿Lo querés leer? Dale. Está en Salmo 81, 3. Salmo 81, 3. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Ahí está. En ese pasaje, leído en nuestra Biblia, en nuestra versión, por ahí lo único que dice de la nueva luna. Cuando vos lo buscás, por ejemplo, en un diccionario, que vos lo conocés, el Strong, y vos ponés ese pasaje, mira acá lo tenés. Lo leo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a buscar una palabra en particular o todo el verso? No. Lo Estás cambié. buscando el 81, el 81. El 3 es el que leí yo. 3. Fíjate que acá dice lo mismo, toca trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. La idea es ver cada una de esas palabras, que es, hay algo que me llamó la atención cuando lo leía, fíjate acá, tocad en novilunio, el cuerno, en la luna llena, dice. Yo digo, ¿cómo luna llena si es luna nueva? Claro. ¿Por qué hay versiones que dicen así? ¿Por qué? Bueno, está fácil de ver. Si vos tocas estas palabras y te dice la raíz de cada una en hebreo, esta, que se conjuga con esta es va. Y esta es kese. Así que sería una palabra que dice va que se. Que en nuestra versión dice fijado, en el día señalado o fijado. Sí, en el día señalado, dice la mía. Bueno, esa palabra en hebreo, te lo leo desde acá, desde el Tanaj, dice va que se. Esta palabra se traduce como tapado o cubierto. Tapado o cubierto. En la luna nueva, en la luna cubierta, la luna que no se ve. Justamente cuando vos entendés el propósito de la luna y a quién representa la luna, a quién representa el sol, a quién representa el planeta Tierra, te das cuenta el sentido que tiene. El sol a quién representaba, dijimos, a Jesús. A Jesús. La Tierra representa al mundo y la luna representa a esa amada, al pueblo de Israel. En un momento de la historia, cuando... Esto es re loco, pero como que en mucha ficción y cuentos para niños y cosas así, canciones,
Como que la luna y el sol son como una pareja, Claro, como de matrimonio. y en la Biblia está en todos lados. Ajá, Ponele Samson y Dalila. ajá, Delilá significa luna ajá. y Shimshon es sol. O sea, las Ah, mira, no parejas sabía eso. en la Ajá, Biblia, en una cantidad de versiones, sí, aparece la misma historia que es así, la hemos compartido, de Jacob. José le interpreta su sueño y le dice, vi que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ajá. Y el padre enseguida, no es que le dijo puede ser o no, Mm, se dio cuenta que estaba hablando del sol, que era él el padre, ajá, la luna la madre y las estrellas los hijos. ujú, ¿Cómo vas a decir eso? ¿Tu madre, yo y tus hermanos nos vamos a inclinar? No, era mm, como... ¿Entendió la idea? En la sí, Biblia aparece así. Pero bueno, sí, volviendo al punto es, la luna nueva que representa, la luna representa al pueblo sí. de Dios, hay un momento que es el momento en que está más cerca del sol. Es el momento que queda oculta a los ojos del mundo. Y Ajá, nosotros estamos esperando eso. Eso en el mes séptimo, en Tisri, el primer día del mes séptimo, que nosotros llamamos la fiesta de trompetas, ujú, con luna nueva. Es el momento en que la luna del año está más cerca del sol. sí, Es cuando se encuentra con el sol y queda escondida a los ojos del mundo. No ajá, se ve nada. Y eso es lo que va a suceder. Nosotros estamos esperando que nuestro pueblo un día se encuentre con Jesús. Y que va a estar escondido ese encuentro de la vista del mundo. Pero volviendo a esto, la luna que marca cada mes es la luna nueva que no se ve. ¿Y por qué decimos esto? Esta es la última imagen que compartimos hoy. No solamente es necesario el poderlo ver. ujú. En Aviv vos podías ver no solamente el cambio de la luna, En los campos habíamos también visto. tenías que ver los campos, que el grano esté maduro, Sí, porque Aviv viene de ahí, ¿no es cierto? Entonces era tanto una relación, ¿no es cierto? sí, Y a su vez eh, hay cambios, entonces vos ves en las plantas, en los sí, animales, en la luna nueva, que encima es loquísimo porque uno cuando lo ve no lo puede creer. Los pescadores tienen que saber de las lunas, ujú, tienen que saber por las mareas, sí, porque hay en lunas, por ejemplo, luna llena que no te recomienda salir a pescar porque es como que no pescas nada, ajá, y si pescas algo se te pudre, ajá, y es hasta que no lo presenciás y lo palpás y te das cuenta que es así, es ajá. increíble las influencias que dice la Biblia, las influencias de la luna, hay un pasaje que dice. No, ¿no se cortan las mujeres en la luna nueva? ¿O cuándo es que cortan? Bueno, sí, depende en la luna que te Ajá, cortes el pelo, te dura más el corte ajá, o hay muchas cosas que ver. sí, Hasta cuando sembrás algo también, depende de si vos plantás, por ejemplo, perejil sí, en menguante, tarda más en salir, pero sale buenísimo claro, después. Pero si vos lo plantás en creciente, sale rapidísimo y se va en vicio y no sirve. claro, O sea, sí que influye la luna en todas las cosas de la Tierra. sí, Tiene una influencia en todo lo que es agua en realidad, sí. pero acá en la Tierra. Fíjate este grafismo que tengo acá. Ajá, En la luna nueva, cuando no se ve, empieza un cambio en las plantas y en los animales. En las plantas es fácil. La savia desciende y se concentra en la raíz. claro, porque no está haciendo esa atracción de la que hablamos, entonces como que el agua puede descender. Pero eso empieza a suceder en el momento que la luna está oscura, que no se ve ni una astillita ni nada. Ajá, El cambio lo hace naturalmente ajá, todo lo que es el planeta, los animalitos, las plantas, todos, en la luna nueva, ujú, cuando no se ve. Y que tiene una representación, que también lo hemos hablado en otro de los videos que hicimos, que cuando vos sabés que la raíz también representa a Jesús y que toda la savia, todo desciende y se concentra en la raíz, en ujú, la luna nueva, y sabemos que trompeta representa eso, la venida de Cristo, y todos nos tenemos que concentrar en eso, tiene sentido. claro, Pero eso sucede, empieza a suceder y ese cambio es así cuando la luna está nueva y no se ve. ajá. Así que tenés pasajes y tenés de todo para ver, Ejemplos en la naturaleza, ¿sí? Que es la mejor manera, si por eso claro, Dios elegía a esa gente. Y lo explicaba con cosas que para ellos era súper habitual. Me anotaba, es bueno saber que la medida de, todas estas medidas de tiempo que estamos viendo, es bueno saber que nuestro tiempo está caminando, ujú, que no para,
que en Efesios 5:6 dice, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Aprovechémoslo, Sí. veamos lo mejor para nuestras vidas y que ojalá que este ratito de estudio, este tiempo que nos tomamos y se toma el que está del otro lado, les sirva. Que ojalá sea para que cuando lean las Escrituras la puedan leer desde otro ángulo, con más profundidad, y que sepan de que algo que les estuvimos viendo acá, hay mucho más, pero lo estamos tratando de resumir como para que sea, bueno, que se pueda transmitir, ¿no es cierto? Bueno, creo que es un buen cierre y creo que hoy nos vamos, el que pudo prestar atención, el que se enfocó, el que siguió, porque a veces son temas difíciles, eh, se fue con una herramienta interesante porque ya el simple hecho de saber dividir el día como lo dividía las escrituras sirve para un montón de cosas como vimos. Eh, También estuvimos viendo acerca de los días de la semana, cómo se dividían y cuál es el primero y cuál es el último según las escrituras. Sí. Y cómo no tiene sentido plantearlo de otra forma. Y ahora lo que estamos tocando al final es eh, cómo se dividen los meses y, digamos, cómo es la luna la que determina eso, pero la luna en el estado este que estamos hablando, la luna oculta. Que por ahí es un texto interesante de leer. Creo que lo tengo acá todavía. Eh, sí, Salmo 81:3, ¿no? Sí. Es un texto interesante de leer en esta versión. No es una versión. En este. Directamente en hebreo sería. Sí, bueno, no podemos leerlo en hebreo No. nosotros. En este medio digital que se llama Strong, que es la traducción palabra por palabra del Claro, es un hebreo, diccionario. es como un diccionario que, bueno, por ahí puede servir Ayuda. para entenderlo, digamos, más profundo, como tantos otros versos. Como hablamos, creo que al primero acerca del no matarás de los mandamientos, que también está bueno leerlo en su versión original. Pero bueno, nos vamos con muchas buenas herramientas y estamos haciendo la previa a lo por ahí, lo que vos más querés hablar Sí, sí. y que por ahí es hasta más controversial. Exacto. Eh, ¿No? Sí, No sí, sé bien sí. por qué, pero eso dijiste vos. Sí, y entre las herramientas que también se dan en esta oportunidad, te ayudan también para cosas así, como Ujú, vos bien decías, la muerte de Jesús, la resurrección de ujú, Jesús, cómo se miden, porque decíamos hasta qué momento se empieza a contabilizar la noche, el día. ujú. Está muy bueno, ojalá que sirva y que, bueno, los que están se sigan sumando y llamando a otros de que sigan tu canal. Bueno, muchas gracias, gracias por el chivo ahí, para que me, que me sigan, que se suscriban, que todo lo que tienen que hacer, pero sobre todo que les sirva para algo en su vida personal, o sea, en el sentido de que los inspire a por ahí estudiar más, aunque sea para debatir, como digo, pero que sea algo productivo, ¿no? No me interesa tanto que tenga muchas visitas el video, me interesa que los que lo vean les sirva o haga frutos, como se dice en la palabra. Que sea así. Así que bueno, muchas gracias a todos por vernos y los esperamos en el próximo programa, siendo secuela de esto. Así que si les gustó este video, no se pueden perder el siguiente.